Si buscas un colegio que eduque a tus hijos e hijas para construir un mundo más justo, saludable y sostenible. Si quieres un lugar donde aprendan a convivir, respetar culturas y crecer emocional y espiritualmente. Si buscas un colegio preparado para acompañar y crecer con tus hijos, Jesuitinas Pamplona. De los 0 a los 18 años. Educar para la vida. Educar para el futuro. Más información en el 948 12 72 11 y en jesuitinaspamplona.es. Jesuitinas Pamplona, el mejor comienzo para un aprendizaje sin límites. Nos queda poquito tiempo, me da pena, Daniel, porque tenemos mucho que hablar. Tenemos 5 minutos y hay un proyecto también de investigación, ¿no?, de bachillerato que es muy interesante, que el año pasado creo recordar que también lo hablamos, ¿no?, y que está dando muy buen resultado, ¿no? Efectivamente, hace apenas una semana, el viernes pasado, cerramos nuestra promoción de bachillerato de investigación, que es un poco la continuidad de este proyecto MEDAP, del modelo educativo de acompañamiento personalizado que tenemos en el colegio y que tiene su continuidad en bachillerato y que es un programa en el que cada alumno, desde su vocación, también con un punto de vista de aprendizaje y servicio, escoge un tema de su interés y junto con una entidad investigadora lleva a cabo un proyecto de investigación científico a lo largo de 2 años, ¿no?, que, bueno, de muchísimo interés. Actualmente tenemos a 35 alumnos y alumnas, prácticamente al 20% de nuestro alumnado que lleva a cabo estos proyectos. Están desarrollando 27 proyectos y contamos con 16 instituciones colaboradoras, entre ellas la UNAP, la UBNA, las distintas universidades, pero también CENER, NAIR, el Orfeón, el Basque Culinary Center y, bueno, pues estamos implicados en este acompañamiento del alumnado 14 profesores especialmente de bachillerato y de secundaria, que tenemos un contacto muy, muy directo con cada uno de nuestros investigadores. Bueno, nos quedan 3 minutos casi para que cada uno de ellos, Jerónimo, Roberto, Adrián, nos cuenten en qué proyectos andan metidos. A ver quién empieza. Pues bueno, buenos días, yo soy Roberto Urrutia y con Jerónimo Martín pues hemos investigado acerca de la compatibilidad del uso de las redes sociales con el éxito académico y estudiantil. ¿Es compatible eso? Pues bueno... es la pregunta, ¿es compatible? Sí. Pues bueno, nosotros concluimos que lo es siempre y cuando se haga un buen uso y se tengan claras las metas que se quieren obtener con esas redes sociales. ¿Cómo habéis desarrollado la investigación? ¿Con quién os habéis, con cuál de esas instituciones habéis trabajado? Bueno, sí, nosotros colaboramos con la UNAP, con unos investigadores del área de psicología, y para poder llegar a los datos y a las conclusiones realizamos en el centro, en la ESO y bachillerato, unas encuestas con formularios de Google. Llegamos a acceder a unos 420 alumnos que nos contestasen y además de eso realizamos una serie de entrevistas para conseguir como respuestas más amplias, más personales, tanto a los alumnos como a los tutores, que también son quienes conviven con el alumnado todos los días. Qué interesante, ¿no? La verdad. ¿Y el tuyo, Adrián? Hola, soy Adrián y mi proyecto de investigación se ha basado en la metodología marciana y en concreto en cómo sería posible la colonización en un futuro. ¿La colonización? Sí, la metodología de Marte es una metodología muy compleja que funciona muy similar a como es la Tierra, pero debido a que hay una mayor distancia, pues por ejemplo hay temperaturas más bajas. O por ejemplo una de las características que tiene es que los gases de la atmósfera varían en función de la estación en la que nos encontremos. ¿Y con quién has hecho este proyecto? He hecho este proyecto con el Planetario de Pamplona. Planetario. Y pues mi investigación se ha centrado en el rover Perseverance, que es un rover que está situado cerca del Ecuador marciano, y a través de los datos del MEDA, que es una estación meteorológica, de hecho que se creó en España, pues se utiliza esos datos y ha llegado a una serie de gráficas con los datos proporcionados. Madre mía, menuda cantera tenemos aquí, Daniel, ¿no? Sí, sí.
Qué maravilla, ¿no? También el poder actuar con esas instituciones, ¿no? Que también te dan un poco lo que es la vida real de un investigador, ¿no? Y luego el bachillerato de investigación, más allá del producto, ¿no?, de estas investigaciones que aportan mucho a distintos campos del saber, también es una experiencia personal, ¿no?, de maduración, de enriquecimiento, de contacto, ¿no?, que culmina nuestro proyecto de bachillerato de investigación y nuestro MEDA. Bueno, pues hemos dado unas pinceladas de lo que aquí ocurre en este Colegio Jesuitinas Hijas de Jesús en la Chantrea, porque son muchos, ya lo están, yo creo que los oyentes se habrán dado cuenta de que hay cantidad de proyectos que no se puede hablar de todos en el tiempo que tenemos aquí en la radio, pero que ha sido un placer, como siempre, estar aquí, que nos sentimos como en casa. Volvemos al cole una vez al año, no está mal, ¿no? Y lo disfrutamos, la verdad que sí, en este Colegio Jesuitinas. Gracias a todos, gracias por acogernos, y a todos, pues hasta mañana, que volveremos en Más de Uno Pamplona a las 12:20. Mientras tanto, ya lo saben, sigan en la sintonía de Onda Cero. Adiós. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita. Más de Uno Pamplona, Onda Cero. Los buenos veranos. Aquí comienza Dejando Huella con Miguel Contín. En Radio Jesuitinas Pamplona, la radio del Colegio Jesuitinas. Sean bienvenidos a este segundo programa de esta temporada de Dejando Huella. Mi nombre es Miguel Contín y hoy vamos a hablar con los alumnos de segundo de bachillerato de investigación del Colegio Jesuitinas Pamplona, que nos van a explicar lo que han descubierto a lo largo del pasado año en sus respectivos trabajos. Para eso, volveremos al método que utilizamos la pasada temporada, que no es otro que ocupen toda la mesa de nuestros estudios de Radio Jesuitinas Pamplona. En primer lugar, cada uno tendrá entre 1 minuto y medio y 3 para exponer su trabajo individualmente. Y una vez hayamos escuchado de qué tratan vuestros trabajos, posteriormente comenzaremos con las preguntas. Hoy nos acompañan en nuestros estudios de Radio Jesuitinas Pamplona los alumnos de Bachillerato de Investigación, con quienes hablaremos de salud e ingeniería. Así que vamos a dar paso al primer invitado de hoy, Daniel Ferrer, que nos viene a hablar de hidrógeno. Hola Daniel, buenas tardes. Te dejamos los micros y la cámara para que expongas tu trabajo y luego daremos paso a las preguntas. Bueno, pues mi proyecto de investigación surge a raíz del problema del cambio climático, ya que se están emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Y para evitar ese problema se están barajando diferentes posibilidades de energías renovables. Y en la que yo me centro es el hidrógeno verde, más concretamente para incluirlo en las calderas de casa domésticas que usamos todos los días, para así poder reducir las emisiones de CO2. El hidrógeno es un gas que no emite dióxido de carbono en su combustión, porque no tiene carbono en su composición, y es por ello que es un gas que podría ayudar mucho en el cambio climático. Y bueno, al introducirlo en las calderas nos encontramos con el problema de que es un gas altamente inflamable y explosivo, por lo que se tiene que crear una red muy importante de seguridad para poder garantizar que todo funcione con normalidad y que no haya ninguna explosión ni nada. Entonces el problema es que esta red no está vigente a día de hoy en España. Entonces intenté buscar alguna otra alternativa para que el proyecto no se quedara solo ahí, y encontré que se puede utilizar el hidrógeno mezclándolo con el gas natural, mezclando un 20% de hidrógeno con un 80% de gas natural. Y entonces así el hidrógeno dejaría de ser tan explosivo. Y con esta mezcla se podría reducir las emisiones en un 7%, que aunque no es mucho, ayudaría con el planeta. De hecho, ya hay algunas calderas que pueden combustionar esta mezcla y están en el mercado, por lo que es una gran posibilidad para reducir las emisiones.
y sobre todo de cara a mientras que se está investigando cómo poder incluir el hidrógeno 100% en las calderas. Entonces mi investigación se ha basado un poco en eso, en mirar si se podría introducir hidrógeno en las calderas de casa y pues finalmente se ha podido ver que solo en una pequeña cantidad. Hola Daniel, ¿qué es el hidrógeno verde y por qué dicen que es la energía del futuro? Pues el hidrógeno verde es un gas que se obtiene mediante una hidrólisis del agua, que es separar el agua que está con hidrógeno y con oxígeno, entonces separar esas moléculas para así obtener el hidrógeno a partir de energías renovables. Y es la energía del futuro porque tanto en su obtención como en su uso no emite ningún gas de efecto invernadero, por lo que ayudaría a reducir el cambio climático. ¿Qué es la hidrólisis? El agua es una molécula que está compuesta por hidrógeno y por oxígeno. Entonces la hidrólisis es mediante reacciones químicas romper esa molécula del agua para separar el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo se almacena el hidrógeno verde? Pues es un gas muy explosivo, entonces su almacenamiento es muy complejo. Por eso requiere de un gran sistema de seguridad que se está desarrollando todavía porque al ser tan complejo es muy difícil de usarlo y de manejarlo. ¿Qué has descubierto a lo largo de estos casi 2 años? Pues he descubierto que el hidrógeno verde tiene un potencial muy grande porque puede servir como alternativa para combatir el cambio climático, pero que hay que seguir investigándolo porque todavía está sin descubrir muchas cosas y que aunque no se pueda aportar el 100% de hidrógeno, sí que hay alguna alternativa, como lo que he dicho antes, de la mezcla de un 20% de hidrógeno con un 80% de gas natural. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que te has enfrentado a lo largo de tu investigación? Pues las mayores dificultades ha sido un poco la imprecisión de hacia dónde tirar con el hidrógeno verde, porque al principio claro, el tema del hidrógeno verde era nuevo para mí también, entonces no sabíamos muy bien por dónde tirar y luego pues con consejos que nos fueron llegando de gente como Viscofan, pues nos guiaron hacia las calderas. ¿De qué manera nos puede ayudar como sociedad el saber de tu investigación? Pues mi investigación es muy importante a nivel de la sociedad, ya que ahora mismo ya estamos viendo los problemas de la contaminación, como puede ser la deriva de grandes catástrofes climáticas, como la Dana de Valencia, y pues el acabar con el cambio climático, gracias al hidrógeno verde, pues podría hacer que no se dieran todas estas casuísticas que nos afectan a todos finalmente. ¿Te gustaría añadir algo más? Pues no sé, la verdad es que no, yo creo que ya hemos dicho todo. Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros tu trabajo y tus investigaciones. Queremos desearte desde la radio del colegio mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Ahora vamos a continuar con la ingeniería y vamos a dar paso a Juan Pes y Adrián Martins, quienes han investigado sobre el clima de Marte, y posteriormente continuaremos con la entrevista. Bueno, hola, pues mi proyecto es sobre Marte, sobre una comparación meteorológica entre Marte y la Tierra, y ha sido propuesto desde el Planetario de Pamplona. Y bueno, ha tenido 2 objetivos principales. En primer lugar, la construcción de una estación meteorológica aquí en el Colegio Jesuitinas Pamplona, con la ayuda de mi compañero Adrián Martins. Y bueno, esta estación meteorológica mide los datos de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, y el objetivo era pues que midiese los datos más fiables posibles, comparándolos con las de la estación de AEMET situada en Labrit, que es la más cercana al colegio. Por otra parte, se ha tenido otro objetivo referido a la meteorología, que es la comparación entre la Tierra y Marte sobre las inversiones térmicas. Las inversiones térmicas son un fenómeno atmosférico que, sumado a la contaminación, ha producido en la Tierra numerosas muertes por
por no dejar pasar los contaminantes a la atmósfera y provocando enfermedades como irritaciones nasales o incluso llegar a la muerte de personas. Esto ocurre en ciudades como Londres, Pekín o Los Ángeles. Entonces, la investigación ha valorado si en Marte se pueden dar estas inversiones térmicas y si puede que en un pasado muy lejano una civilización hubiese desaparecido debido al exceso de contaminantes emitidos por esta civilización. Y bueno, este ha sido el proyecto. Hola, soy Adrián Martins y mi proyecto de este bachillerato de investigación ha sido la meteorología de Marte, en concreto para la viabilidad de la colonización del planeta. Mi objetivo era realizar un climograma anual de Marte. Para ello he utilizado los datos de la estación MEDA, una estación meteorológica que está situada en un robot que enviamos a Marte, el rover Perseverance. En concreto está situado en el cráter Jezero, cerca del ecuador marciano. Lo que ha sido mi investigación, he realizado un climograma de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica con los datos de esa estación. Con ello, a través del procesamiento de unos 1.000 millones de datos y de gran trabajo de procesamiento, he llegado a la conclusión de que las temperaturas en Marte son muy frías con una gran amplitud térmica, de que la humedad relativa es prácticamente nula por el día y solo aparece por la noche, y la presión atmosférica es muy baja. Con ello he conseguido llegar a la conclusión de que, a pesar de las dificultades y los inconvenientes que tiene Marte en su meteorología, es posible que realicemos una colonización con unas bases que creemos enviando, por ejemplo, robots unos años antes de enviar a colonos. Es decir, cuando enviemos a los primeros colonos ya haya unas bases habitables para estos científicos. Y en unos 10 o 15 años estaríamos ya viendo los primeros científicos interplanetarios. Hola a los dos. ¿Qué es una estación meteorológica marciana? Bueno, pues una estación meteorológica marciana es un conjunto de aparatos, ¿no?, que suelen estar situados en un robot, por ejemplo, del rover Perseverance, del que ha hablado mi compañero, que bueno, pues un conjunto de aparatos que mide pues diferentes datos como pues la temperatura, el viento, no, la velocidad del viento, la humedad relativa, la presión, etcétera. ¿Qué diferencias hay con la temperatura de la Tierra comparada con la de Marte? Como he mencionado antes, las principales diferencias que hay entre Marte y la Tierra son la distancia que hay de Marte con el Sol. Es decir, al haber una mayor distancia hay unas temperaturas mucho más bajas, porque ese calor, esa temperatura que llega a través de la energía del Sol se disipa a lo largo de toda la distancia que hay, ¿no? Y sobre todo también podemos mencionar que en la meteorología las diferencias son sobre todo esa variación de temperatura. Por ejemplo, entre el día y la noche hay mucha diferencia, llegando entre los menos 5 grados, menos 10 grados de máxima a unos menos 70, menos 80 grados Celsius. Y sobre todo podríamos decirte también que debido a la atmósfera tan tenue o a la falta de humedad relativa, pues las condiciones son mucho más extremas, pero se comporta muy similar como en la Tierra. El pasado año nos comentasteis que ibais a montar una estación meteorológica en el colegio. ¿Cómo han ido las comparaciones con el rover Perseverance? Bueno, pues claro, estas mediciones que hemos hecho en el colegio no son del todo fiables, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una estación verificada, hemos intentado que sea lo más parecido a la realidad, pero bueno, al final hemos utilizado bases de datos oficiales, no en vez de estas de la estación, y simplemente la estación se ha quedado como una cosa aparte. Para la comparación de datos pues hemos usado los de AEMET y ya está. Del propio MEDA, los del propio rover Perseverance. Eso. ¿Qué habéis descubierto a lo largo de estos casi 2 años? Bueno, pues yo desde mi investigación
he descubierto que bueno, las inversiones térmicas, desde lo que iba a la investigación, se dan sobre todo en la zona sur, que es donde hay más relieve, hay muchos cráteres y formaciones rocosas, ¿no?, que hacen que el movimiento de aire sea menor. Entonces, las inversiones térmicas se producen cuando la estabilidad de la atmósfera es alta, ¿no?, cuando hay pocos movimientos de aire y el aire caliente, que se sitúa por encima del aire frío, por eso se llama inversión térmica, permanece ahí durante un tiempo prolongado. Entonces, las inversiones térmicas se darían en el sur, en determinados cráteres como el cráter Argyre y el cráter Hellas, o un valle llamado Valle Marineris. De hecho, se han detectado nieblas que se han formado en este valle pues con cámaras de satélites. Yo, en mi caso, en cuanto a la meteorología, pues he conseguido llegar a que la temperatura se comporta muy parecido a como en la Tierra, es decir, en el verano hay más calor, en invierno hay temperaturas más bajas y los picos son muy predecibles a lo largo del año. También he llegado a la conclusión de que la humedad es totalmente nula por la noche, totalmente nula por el día y solo aparece por la noche, y que la presión atmosférica se comporta en función a la temperatura. ¿Cómo es esto? Pues cuando sube la temperatura, el hielo que hay en los polos de Marte se sublima, pasa de sólido a gas, y eso hace que aumente la presión atmosférica. Y después en invierno, cuando disminuyen las temperaturas, esta presión atmosférica también baja. Esto es distinto a cómo funciona la Tierra, porque en la Tierra la cantidad de gas que hay en la atmósfera es siempre continua. Y también he concluido que hay una estabilidad en un periodo de primavera de esta presión atmosférica, y lo más probable es que se dé a que es el periodo de tormentas de polvo, con lo cual puede estar directamente relacionado. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que os habéis enfrentado en vuestra investigación? Pues en mi investigación en concreto he tenido muchas dificultades en cuanto al procesamiento de datos, porque al final trabajar con los datos de una estación meteorológica oficial conlleva a analizar un montón de datos. He utilizado los datos que hay publicados por la NASA, pero claro, esos datos son una medición cada segundo, y te puedes imaginar que en un día hay 50.000 mediciones de cada dato, de cada parámetro. Por ejemplo, de temperatura suelen haber 50.000 al día, de presión atmosférica 60.000. Entonces, para realizar un climograma anual me ha costado el decidir y el tomar esas decisiones de cómo hacerlo. Y lo que me ha tocado ha sido de forma manual, y descartando los datos que son más relevantes. Los días que tienen más datos los he cogido, y por ejemplo, la estación solo funciona la mitad del día, o por ejemplo, si hay una expedición en la que el rover se mueve, esa energía no se puede estar utilizando para la estación, con lo cual depende de cómo quieran organizarlo ese día el funcionamiento del robot, pues tenemos más datos o tenemos menos datos. Entonces, el problema principal que he tenido ha sido procesar 1.000 millones de datos, que es lo que he tenido que mirar, y entre todos ellos he tenido que seleccionar. Y a partir de ahí, pues ya un poquito más viable el poder procesar tantos datos. ¿De qué manera nos puede ayudar como sociedad el saber de vuestra investigación? Bueno, pues la investigación del universo, ¿no?, de los planetas, es algo cada vez más importante, porque claro, la Tierra pues tiene recursos ilimitados, ¿no? Pues ya vemos, por ejemplo, la gasolina, ¿no?, que viene del petróleo, ¿no? Pues es necesario encontrar nuevos planetas donde haya recursos que nos den pues la facilidad de seguir sobreviviendo como especie, ¿no? Entonces, pues Marte es un planeta muy factible para su colonización y para extraer recursos de allí. Entonces, sobre todo por la cercanía que hay, que al final es el objetivo más cercano que tenemos a nivel espacial. ¿Os gustaría añadir algo más? Sí, debido a los recientes acontecimientos del incendio del planetario, les mandamos todo nuestro apoyo desde aquí y deseamos que se puedan recuperar pronto, ya que es un centro de divulgación científica muy importante para todos los navarros y para todos los españoles. Así que mucho ánimo.
Muchas gracias Juan Pes y Adrián Martins por haber compartido vuestras investigaciones y hallazgos con nuestros oyentes. Desearos a los dos toda la suerte del mundo en vuestros proyectos educativos y vitales. Continuamos en Dejando Huella. Les recordamos que hoy tenemos en nuestros estudios de radio a los alumnos de segundo de Bachillerato de Investigación del Colegio Jesuitinas, los cuales han finalizado sus proyectos e investigaciones en estos 2 años. Así que vamos a dar paso a continuación a Sergio Palacios, que nos viene a hablar de energía y que será quien exponga su proyecto. Bueno, sabemos que el cambio climático es un problema del que tenemos bastante conocimiento en la actualidad, y una de las medidas para intentar cambiar esto sería el uso de las energías renovables. Dentro del uso de las energías renovables, en mi proyecto me centro en la energía fotovoltaica y cómo en el colegio, haciendo una comunidad energética, podemos aprovecharlas y de manera que tengamos beneficios medioambientales y además sociales y económicos, obviamente. Entonces, en mi proyecto lo que he hecho es investigar todo, cómo ya dentro del colegio tenemos una instalación de placas, pero para una comunidad que su principal objetivo es repartir energía generada en un punto a unos vecinos o comercios cercanos, pues he planteado un ampliamiento utilizando unos programas que son PVGIS y PVSol, y además pues he planteado cómo sería este reparto del autoconsumo colectivo, que es lo que se realiza una comunidad energética. También dentro de mi proyecto he tenido que analizar otros aspectos, porque la dificultad de mi proyecto está en que no hay ninguna comunidad que sea el principal promotor de un centro escolar. Primero, para crear una comunidad tiene que ser una entidad jurídica, entonces tenemos que pensar sobre si va a ser una cooperativa o una asociación. Para ello he analizado ambos perfiles y he visto cuál nos sería más interesante, que he concluido que es la asociación, por distintas razones, como que interesa menos lo económico y está más relacionado con una rotación de socios, con una implicación. Y además de esto, ya que estamos en una comunidad dentro de un colegio, también he analizado otros aspectos que podrían estar relacionados, por los que podríamos apoyarnos en la comunidad, que serían bastante positivos para el centro educativo, como por ejemplo en el tema de educación. He hecho una encuesta a los alumnos del colegio y he visto que el conocimiento energético de la transición energética en general es bastante bajo, y con esta comunidad también se planteó que se podría apoyar el fomento de este conocimiento de la transición energética, que al final es un tema que nos afecta mucho en nuestro día a día. Y luego sobre la huella de carbono también he analizado que eso sería más las emisiones de CO2, para las que he tenido que realizar un cálculo con encuestas y con las facturas del colegio. Y además también, obviamente he tenido en cuenta los temas económicos. Finalmente, mi proyecto he concluido que esta comunidad sí que es posible, debido a todo lo que he visto, a todos los análisis que he hecho de la ampliación, de todos los objetivos que tendría, pero es al final algo bastante moderno. Aquí en Navarra se han empezado a fomentar su uso desde el 2021-2022 y al final es una idea ambiciosa que sí que no creo que se pueda llegar a dar finalmente, pero algunas de las ideas desde la comunidad de aspectos el educativo, la huella de carbono, sí que creo que se podrían tomar, aunque existe la posibilidad de realizar el autoconsumo colectivo igualmente. Muchas gracias. Hola Sergio, ¿qué son las comunidades energéticas y cómo funcionan? Hola Miguel, las comunidades energéticas son una entidad jurídica, una asociación, una cooperativa, que lo que busca es obtener beneficios para los socios de la comunidad, beneficios medioambientales con el uso de estas energías renovables, beneficios sociales y beneficios además económicos. En eso consistiría una comunidad. Y luego, ¿cómo funciona? La principal característica, el principal objetivo de una comunidad es que a los socios se les reparta energía generada en un punto. Entonces,
mi proyecto plantea que ese punto sea el colegio y la energía que generamos es vertida a la red y esta red distribuye a los socios de la comunidad la energía que nosotros generamos. ¿Cómo podemos hacer desde la ciudadanía para producir nuestra energía y consumirla? Bueno, ahora mismo pues está lo que más se está usando dentro de la ciudadanía para producir energía y para consumirla sería pues el uso de los paneles fotovoltaicos, de la energía fotovoltaica, que está ahora pues en muchas casas. Puedes ver que en los tejados hay paneles solares que al final lo que consiste es que toman la energía del sol para producir la energía para las casas. Entonces, pues así es como cada uno podría producir su propia energía. Y para que no tenga cada uno que invertir en los paneles y invertir en sus propios paneles, está la investigación que he realizado yo sobre pues una comunidad energética. ¿Qué has descubierto a lo largo de estos 2 años? Bueno, he descubierto al final el tema de... Este tema es un tema bastante amplio que ha tocado por bastantes aspectos. Y sobre todo he descubierto, me ha sorprendido mucho los datos que he recibido de los alumnos del conocimiento de la transición energética. Me ha sorprendido porque sí que es verdad que igual pues en este paso nuestro la ESO vemos en algún proyecto puntual un poco pues estos conceptos y cómo funciona el cambio climático y todo eso, pero sí que es verdad que los conocimientos no eran pues como yo los esperaba. Luego, además, algo que he descubierto y que me ha llamado la atención pues es todo el tema de las energías renovables, cómo funciona la energía fotovoltaica, cómo funcionan los paneles, que al final pues es algo que me interesaba y nunca me había animado a indagar, pero con este proyecto pues he indagado además de muchos otros aspectos en eso también. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que te has enfrentado a lo largo de estos 2 años? Bueno, pues las dificultades a las que me he enfrentado. En un principio pues se me hizo bastante complicado el utilizar estos programas que he utilizado para hacer el planteamiento de la ampliación en el colegio, de la ampliación de poner nuevas placas, etcétera. Se me hizo bastante complicado porque al final eran programas bastante profesionales, potenciados encima por la Unión Europea, y el PVGI y el PVSOL, y en estos programas pues en un principio se me hizo complicado pues qué era lo que tenía que poner y estuve bastante bloqueado. Luego sí que es verdad que cuando obtuve los datos, el poder pasar los datos se me hizo más complicado, aunque sí que tuve algunas complicaciones en hacer cálculos luego ya de la huella de carbono con las facturas y con las encuestas, que al final era un manejo de bastantes datos y también tuve dificultades en ello. ¿De qué manera nos puede ayudar como sociedad el saber de tu investigación? Bueno, como sociedad, todo este tema de mi investigación, aparte del uso de las energías renovables, que es importante, pues al final vemos como las comunidades energéticas están muy de moda ahora mismo. Y yo creo que como sociedad puede ayudarnos a conocer más acerca de esto, a cómo es el funcionamiento de una comunidad, si de qué complicaciones tiene el crear una comunidad, por ejemplo, en el caso de mi estudio en un centro escolar. Entonces yo creo que las dificultades de mi proyecto irían en ver, las dificultades, lo interesante para la sociedad sería eso, todo lo que he analizado a nivel, además de obviamente lo educativo, del conocimiento que he visto que no es demasiado, de cómo podemos usar las comunidades energéticas y lo interesantes que son. ¿Te gustaría añadir algo más? No, la verdad, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias igualmente, Sergio. Ha sido un placer hablar contigo. Felicitarte por tu investigación y desearte mucha suerte como a tus compañeros en esta nueva etapa educativa de tu vida. Os dejamos con un anuncio y continuamos con más investigadores en Dejando Huella. Estás escuchando Radio Jesuitina Pamplona. Historia, cine, investigación, cuentos, poesías, libros, deportes, sociedad, entrevistas.
Una radio por y para el alumnado del Colegio Jesuitinas de Pamplona. Vamos a dar paso a Marcos Lizaso y Aimar Molina, que nos vienen a hablar do Sensing, deportista sensorizado. Bueno, pues hola, muy buenas. Yo soy Aimar y él es Marcos, y en este proyecto lo que hemos hecho ha sido analizar cómo los estímulos auditivos, como la música, pueden ayudar a afectar en el rendimiento deportivo. Sí, bueno, para esta investigación hemos decidido hacer 3 pruebas que las hemos dividido en 3 días. Cada prueba constaba de que los atletas corriesen una carrera de 1500 metros y mientras que sonaban diferentes estímulos auditivos. Durante el primer día pues no tenían música, durante el segundo día pues tenían música más relajante y durante el tercer día tenían música con muchas más pulsaciones por minuto, como es por ejemplo la techno. Y estábamos colaborando con la empresa Envega y Centro Stirling, que es como la unidad de investigación de la empresa. Y bueno, pues hemos analizado con ellos, no nos dieron un sensor para probar, pero creamos nosotros nuestro propio sensor. Eso. Con Arduino. Hola Marcos y Aimar, ¿de qué forma la tecnología y en especial la electrónica impresa pueden aportar en la mejora de la salud? Bueno, pues nosotros en este proyecto estamos colaborando con Envega, que lo que hacen es la impresión funcional. Entonces, bueno, pues la impresión funcional lo que hacía era imprimir circuitos impresos sobre cualquier tipo de cosa, sobre plástico, sobre textil. Entonces, bueno, pues la tecnología en el deporte, como bien hacen en Envega, pues nos hemos dado cuenta de que te puede ayudar mucho, por ejemplo, en la música, pues hemos analizado cómo la música afecta al deporte y pues una música más alta, por ejemplo, o sea, una música más rápida, pues te hace que la frecuencia cardíaca vaya más, para que así, pues por ejemplo, si quieres hacer pruebas más de velocidad, que te importa menos tu frecuencia cardíaca más explosiva, pues te puede ayudar a analizar en tus entrenamientos, a llevarte eso y pues básicamente pues a controlar tus entrenamientos. Por ejemplo, en el fútbol de élite, tú les ves en el partido siempre como con un top que tiene siempre pues eso, pues sensores, y pues eso siempre ayuda a pues analizarle la frecuencia cardíaca y los kilómetros que ha recorrido y todo eso. Eso sí. Es. ¿Qué habéis descubierto a lo largo de estos 2 años? Bueno, pues hemos tenido bastante resultados que, bueno, pues igual que nos los podíamos esperar más o menos. Hemos descubierto que, por ejemplo, la música relajante, que le hicimos en el segundo día, pues te bajaba bastante las pulsaciones, pero en su contrario te hacía que el tiempo que tuvieses fuese menor. Y luego, por ejemplo, la música techno sí que vimos que, como ya te hemos dicho, que subía las pulsaciones porque da más pulsaciones por minuto y así. Y eso te hacía, pues eso, bajar el ritmo, que podías bajar las marcas y así, todo eso, sí. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que os habéis enfrentado en vuestra investigación? Pues la verdad que en esta investigación nos hemos enfrentado pues a muchas dificultades. Yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo el sensor con Arduino, pues a mucho, o sea, al elegir las piezas, pues tuve muchos problemas de pues que pedía una pieza, me llegaba, no funcionaba, o por ejemplo aprendí a soldar también, o sea, piezas tuve que soldar y pues una la rompí, por ejemplo, entonces tuve que comprar otra. Al hacer la caja con la que llevamos el sensor, la primera impresión la hice más grande de lo que podíamos llevar para que fuese cómodo al correr y tuvimos que imprimir otra caja, o sea, diseñar otra caja más pequeña y eso, pues al final
han sido muchos problemas que hemos tenido, pues eso, al elegir piezas y pues sí. Eso. Y luego también en cuanto a las pruebas, también hemos tenido varios problemas porque hemos querido tener unas variables pues que fuesen constantes. Entonces, claro, no puedes hacer un día una prueba a 30 grados y el otro día hacerla a 40, por ejemplo, porque podría variar bastante, los tiempos y todo lo que íbamos a hacer. Entonces, hemos tenido que coger días en los que hiciesen más o menos el mismo tiempo, más o menos el mismo viento, más o menos, ¿sabes? Más o menos un poco todo eso. Sí, y al final, para quedar con los voluntarios que hacían las pruebas, pues es muy difícil que puedan justo el día que haga 30 grados o que justo... O sea, es muy difícil quedar con los deportistas y encima en un tiempo reducido, porque no puedes hacer 2 meses después, porque igual ya han mejorado físicamente, entonces eso sería... O sea, al final varía mucho eso. Es muy difícil quedar, sí. Si hubiésemos hecho una muestra mayor de deportistas, pues yo creo que hubiese sido muy difícil poder llegar a hacer este proyecto. ¿Qué es lo más alucinante con lo que os habéis encontrado? Pues sobre todo alucinante nos encontramos en la primera fase, que fue más la investigación, al investigar con sensores, o sea, con la impresión funcional sobre todo y la sensorización, pues me llega a encontrar cosas como, en las suelas de las zapatillas, cómo imprimían un sensor en esa suela para analizar tu pisada, y si pisabas mal pues te corregían la pisada al correr. Entonces, para deportistas, para prevenir lesiones. O sea, al final cosas muy alucinantes que se pueden hacer. Incluso en ropa les imprimían también sensores porque al final, un reloj es cómodo como el que llevo yo, pero igual es más preciso pues imprimirlo sobre textil, y pues la verdad que puedes hacer casi cualquier cosa con impresión funcional mismo. Sí, también nos ha sorprendido bastante pues eso, cómo la música afecta, porque vale, te lo puedes esperar, pero no te esperas que sean tan variables los datos, porque por ejemplo la música techno sí que es verdad que nos ha dado unos ritmos mucho más altos, entonces hacían la prueba en mucho menos tiempo, y eso nos ha sorprendido bastante, a mí por lo menos, vamos. Sí, a mí también. ¿De qué manera nos puede ayudar como sociedad el sabor de vuestra investigación? Bueno, pues eso, pues si eres deportista o si estás empezando en el deporte, así, pues te puede ayudar bastante pues a prevenir lesiones, a saber cómo entrenar mejor, a cómo ganar más músculo, más esto, si estás haciendo gimnasio, por ejemplo. Y eso te puede ayudar bastante, sí. Y luego la sensorización, pues bueno, si eres una persona pues igual de mayor edad o algo así que tiene problemas de salud o tiene problemas con el corazón, pues te puede ayudar a encontrar, a ver si hay algún problema con el corazón o así. Sí, incluso la gente que quiere empezar a correr, por ejemplo, pues les motiva más saber que si corren con una música que les gusta o más relajante, pues al final la música relajante vimos que la frecuencia cardíaca la baja, entonces a la hora de entrenar con una frecuencia cardíaca menor, pues te ayuda mucho más a hacer más kilómetros y hacer más tiempo, y al final si no sufres tanto corriendo, pues es muy fácil que vuelvas a hacerlo. Entonces, porque es que eso, si sufres, yo por ejemplo cuando empecé a correr me costaba mucho, porque sufres mucho al principio al empezar a correr. Entonces, pues si sabes que usando música pues te ayuda a motivarte, te ayuda a hacer los entrenamientos más fáciles, pues eso al final te motiva a seguir mejorando y a seguir corriendo, y eso es muy importante al final. ¿Os gustaría añadir algo más? No. Pues muchas gracias a los dos. Desde Radio Jesuitinas queremos desearos a los dos mucha suerte en futuros estudios y a los proyectos a los que os enfrentaréis en vuestra vida. Ahora vamos a dar paso a Sara Uriz y Leire Sánchez, quienes han investigado sobre la aplicación de la IA a la predicción de la estabilidad de los aminoácidos. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Leire Sánchez. Yo soy Sara Uriz. Y nuestro trabajo tiene como título la aplicación de la inteligencia artificial a la predicción de la estabilidad de los aminoácidos. Y como dice el título, la base de nuestra investigación son las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Pues pongamos por ejemplo, un collar de perlas. Este collar de perlas tiene diferentes bolitas y estas bolitas son los aminoácidos. Este collar de perlas se va enrollando en sí mismo hasta hacer diferentes estructuras. Una vez llegada a la estructura terciaria, sabemos cómo es la función de la proteína y cómo ésta actuará frente a un patógeno, un virus, una enfermedad o similares.
Entonces, para conseguir este objetivo, lo que hicimos fue, como ya se ha comentado, es utilizar la inteligencia artificial, concretamente un programa que se llama Anaconda, y lo que hicimos fue coger una base de datos que nos proporcionaron desde nuestro centro con el que hemos colaborado, que es el NARI Center, lo metimos en el programa y lo primero que hicimos fue hallar una matriz de correlación para poner en relación los datos entre sí y que luego pues el análisis posterior fuese más fácil y más certero, y luego ya pues realizamos el análisis, hicimos gráficas, tablas, distintos modelos, etcétera, y pues en base a eso ya llegamos a nuestras conclusiones. Y bueno, pues la importancia de nuestro trabajo se basa principalmente en que se podría implementar en diferentes empresas, tanto del sector farmacéutico, biosanitario, bioquímico, y podría ayudar mucho de cara a futuro cuando se empiece a desarrollar más la inteligencia artificial. Al fin y al cabo, conocer la estructura funcional de una proteína nos permitiría poder hacer curas a algunas enfermedades, aunque sea ralentizar esas enfermedades. Entonces puede suponer un bien para la sociedad. Hola a las dos. ¿Qué son los aminoácidos? Pues los aminoácidos son una estructura que, como he explicado anteriormente, va a formar una línea similar a un collar de perlas. Y esto luego dará ya estructura y función posterior a la proteína. Cada aminoácido es diferente y depende cómo sea la secuencia de estos, será una proteína que tendrá una función en el organismo u otra, y una serie de propiedades también especiales. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en la predicción de la forma de las proteínas? Pues básicamente un poco lo que he comentado anteriormente, se nos han dado unas variables y esas variables influyen de una forma u otra a la hora de enrollar ese collar de perlas que ha comentado antes Leire. Entonces, al meterlo en la inteligencia artificial se puede hacer de una forma mucho más rápida que la manera experimental, que sería ir una a una probando cada una de las proteínas y simplemente metiendo el código y comparando datos entre sí, variables entre sí, podemos llegar a unas conclusiones. ¿Qué habéis descubierto a lo largo de estos casi 2 años? A ver, realmente hemos descubierto muchas cosas. En cuanto a lo que es nuestra investigación, hemos sacado una serie de conclusiones, que es que, en primer lugar, nosotros hicimos una gráfica con cada uno de los 4 ejemplos que hicimos. Y vimos que, vamos a imaginar una gráfica, pues había muchísimos puntitos que se quedaban dispersos por ahí. Y la línea que creamos, que era recta, se dejaba muchos, lo cual hacía que el modelo no fuera del todo fiable y el error fuera mayor. Y entonces, si haríamos una línea curva, la cual implicaría un nivel un poquito más alto de esas matemáticas, podríamos hacer que muchos de esos datos se recogieran y así pues el ajuste sería menor y por lo tanto sería más fiable. Y luego, pues aparte de lo que es ya el propio desarrollo del proyecto, durante estos 2 años pues también hemos aprendido mucho la autonomía. El hecho de este proyecto lo llevamos completamente por nuestra cuenta. Obviamente ha habido participación del tutorado, porque si no, no lo hubiésemos podido llevar a cabo. Pero pues hemos tenido que ser nosotras mismas las que nos pusiésemos a trabajar, las que tomásemos la iniciativa. Luego también pues el confiar en la pareja con la que estás trabajando y decir, sé que lo va a hacer bien, sé que lo va a hacer, no voy a tener que estar yo todo el rato tirando del carro y sé que lo va a hacer bien. La responsabilidad, al final estamos en bachiller y bachiller es potente, entonces pues el hecho de decir la constancia de seguir trabajando a pesar de que prefiera quedarme tumbada en el sofá, pues al final también eso se aprende con este tipo de proyectos. Y luego ya pues de cara a futuro, al final el año que viene estaremos en la universidad y sí que es cierto que al acercarnos un poquito más al mundo científico nos ha ayudado quizá no a descubrir sino a decidir un poco más lo que queríamos hacer, las carreras que queríamos cursar el año que viene. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que os habéis enfrentado en vuestra investigación? A ver, la principal de todas ha sido que nosotras de inteligencia artificial, ordenadores, tecnología en general, lo justito, porque no nos manejamos con estas cosas, entonces que de buenas a primeras nos planteen una inteligencia artificial, programación que no hemos visto nunca, se nos hizo un poco costa arriba. El habituarnos, el aprender el idioma tecnológico, por así decirlo, nos costó bastante al principio. Y luego también, en cuanto a biología, al final empezamos el proyecto con un primero de bachillerato recién comenzado en el que sabíamos 4 cosas muy básicas desde cuarto de la ESO, y bioquímica, que es la base al final del proyecto, no teníamos ni idea y la habíamos empezado a trabajar. Entonces sí que es cierto que con ayuda al final se consiguió sacar, pero de primeras resultó complicado el comprender, más que nada el contexto también. ¿De qué manera nos puede ayudar como sociedad el saber de vuestra investigación? Pues como hemos comentado, principalmente para poder desarrollar más del campo científico. Podría ayudar en la elaboración de fármacos,
de diferentes tratamientos que al final son mucho más especializados a un paciente, porque las proteínas, cada uno funcionan diferente en cada organismo. Entonces, si creas un medicamento más personalizado, podrías ayudar a que quizá fuera más acertado el resultado final. Al final, si tienes un virus y sabes que ese virus lo puedes matar de determinada manera, o sea, eliminar de determinada manera, y eres capaz de conseguir una proteína, en este caso, capaz de matarla, y lo puedes meter ya en bien pastillas, bien vacunas, lo que sea, te puedes quitar muchas enfermedades o erradicarlas, aunque sea ralentizarlas desde una primera vez y luego ya pues, una vez que se desarrolle más, pues incluso ya eliminar. ¿Os gustaría añadir algo más? Bueno, queríamos desde aquí agradecer al colegio, a los tutores y sobre todo al Centro Nair, que ha sido el que nos está ayudando durante este tiempo, en concreto a Marisol Gómez y a Irati Sanz, que han estado con nosotras durante el proceso. Muchas gracias a las dos. Ha sido un placer contar con vosotras y aprender un poco más sobre IA y la predicción de la estabilidad de los aminoácidos. Desearos, como al resto de vuestros compañeros, que os vaya todo genial fuera del colegio, que cumpláis todos vuestros sueños. Para nosotros ha sido un orgullo y un placer que hayáis querido un año más compartir vuestros trabajos con nosotros. Y para finalizar el programa de hoy, nos vamos a quedar con Sandra Pérez y Nora Montes, quienes pondrán su trabajo de la divulgación del conocimiento del soporte vital a través de AED, Training Box y el cumplimiento de la formación de RCP en los centros escolares de Navarra. Bueno, yo soy Nora y mi investigación ha tratado sobre comprobar el cumplimiento de formación en RCP en los centros escolares de Navarra. Para ello he creado un cuestionario dividido en 3 secciones para evaluar diferentes aspectos, como son el nivel de conocimiento de los estudiantes, características de las sesiones que reciben y el interés e implicación más personal de los alumnos. Para ello envié este cuestionario a los centros escolares que contenían alguno de los cursos en los que esta formación es obligatoria, es decir, colegios que tuviesen educación primaria y secundaria. Pues la formación es obligatoria en sexto de primaria y segundo y cuarto de la ESO. El cuestionario fue enviado en junio, pero como se obtuvieron pocas respuestas, pues realicé un segundo envío en septiembre. Tampoco obtuve muchas más respuestas, así que decidí analizar los 2 resultados juntos y obtuve pues, una serie de conclusiones, como son que la formación en general sí que se cumple de mejor o peor manera y que quizás se cumpla de una manera un poco superficial y general y hay aspectos pues más concretos y precisos que haya que mejorar. Hola, mi nombre es Sandra y pues, mi proyecto consiste en, con la ayuda de la herramienta de Training Box y los maniquís de RCP, pues la formación sobre RCP y desfibrilación para el alumnado de segundo de la ESO. Mi investigación consiste en una formación en cadena en la cual se determina cuál es si la manera de aprender y por tanto formar sobre RCP en concreto en este centro es la correcta, ya que primeramente se realizó una formación a los alumnos de segundo de la ESO y estos, como bien he dicho, es una formación en cadena, lo cual implica que estos posteriormente formaron a su entorno familiar y sobre estas personas pues, se realizó el análisis de la investigación. Al alumnado se formó de 3 diferentes maneras, a través de vídeos educativos, con un docente de educación física y con un personal sanitario. Hay 3 maneras de determinarlo, ya que primeramente mi proyecto iba a ser sobre cuál de estas 3 maneras será la mejor, pero debido a los inconvenientes que surgieron durante mi investigación, tuve que cambiarlo y exponer de manera general si la manera era correcta o no. Como bien he dicho, pues, al recogerse los datos a través de unos formularios se realizó un análisis estadístico y debido a los problemas de logística y de falta de implicación que tuve a lo largo de mi investigación, llegué a unas conclusiones de que no eran significativos los resultados que había obtenido para determinar si la formación era correcta o no. Es por ello que de cara a futuro, si se quisiera investigar sobre este tema nuevamente, pues deberían tomarse estas variables en cuenta y realizarse igual sobre una masa mayor de gente, teniendo en cuenta todos los inconvenientes para poder redirigir o desarrollar de una mejor manera toda la investigación.
Hola Sandra y Nora. ¿Para qué es necesario que los niños y las personas aprendamos las maniobras de RCP? Hola, primeramente es necesario ya que en el caso de que más gente a nivel poblacional supiera cómo reaccionar ante una parada cardíaca, podrían llegar a salvarse más vidas. En específico, en el caso de los niños, es útil ya que la mayoría de los casos que suceden con una parada cardíaca es en personas adultas y es por ello que los niños podrían presenciar que sus padres o sus familiares sufrieran una en el hogar fuera pues, del entorno sanitario. Y en el caso de saber reaccionar ante esta situación, podrían o paralizar la parada completamente o mantenerla estable hasta que llegase el personal sanitario necesario. Además, en los adultos, pues en el caso de presenciarlo en la calle o en los trabajos o sitios fuera de un entorno hospitalario, sería útil para esto mismo, por lo que podrían llegar a salvarse en proporción muchísimas más vidas. ¿Por qué la mayoría no sabemos actuar ante una situación de reanimación de cardiopulmonar, aunque hayamos asistido a una clase? Bueno, pues quizás, como yo he dicho y como he descubierto a lo largo de la investigación, quizás es porque la formación que recibimos, pues sí, es general y recibimos una formación, pero quizás es demasiado general y a la hora de tener que enfrentarnos a un caso real, pues realmente no sabríamos actuar. O quizás sí que sabemos pues los conocimientos generales y teóricos, pero quizás falta algo de tiempo dedicado a la práctica y de práctica para poder actuar en un caso real. Y también yo, por ejemplo, en mi investigación pues pregunté esta misma pregunta porque los jóvenes igual no sabrían actuar frente a un caso y algunos decían pues que quizás ellos solos no se sentirían preparados o seguros de sí mismos y otros incluso decían que en el propio momento si les pasase pues se bloquearían y no sabrían actuar. ¿En qué fallamos con las técnicas de RCP? Como bien ha dicho mi compañera, un gran factor puede ser los nervios y el estrés que tienes ante esta situación y ya no es tanto la parte teórica que hemos estudiado en nuestras investigaciones, ya que la parte realmente útil es a la hora de saber ponerlo en práctica. Además de que si no te encuentras en un entorno seguro y estable para poder realizar esta maniobra, no es tan factible. Es por ello que pueden fallar las técnicas o pueden olvidarse conceptos importantes o incluso puede hacerse en un tiempo incorrecto debido al bloqueo de los nervios o hacer las técnicas de manera incorrecta, lo cual no es útil. ¿Qué habéis descubierto a lo largo de estos casi 2 años? Bueno, yo en mi investigación, más a nivel personal, he descubierto, pues en lo referido a la enseñanza, que la enseñanza más efectiva, aunque pues es lo que más me ha llamado la atención, es que la enseñanza más efectiva la encontré en un centro rural donde se realiza la enseñanza en unos grupos muy pequeños, porque son muy pocas personas en el colegio, y la realiza una persona externa al colegio, un profesional, no la realiza el propio profesor de educación física. Entonces, pues llega a la conclusión de que la enseñanza más efectiva es esa, la que se realiza en grupos pequeños y por una persona externa al colegio. Y también me llamó la atención porque quizás en otros colegios se realizaban pues varias sesiones a lo largo del curso y justo en ese colegio solamente realizaban una sesión y eran los que tenían un nivel de conocimiento más alto. Y luego también, pues a nivel ya no relacionado con el proyecto, pero a nivel de investigadora, pues he aprendido pues que las investigaciones no son fáciles y hay que intentar contactar si quieres obtener respuestas de muchas maneras diferentes, por muchas vías diferentes y que quizás te esperas que te vaya a responder pues X personas o obtener X resultados y que luego pues no es lo que esperabas. Sí, en mi caso, en mi investigación, no obtuve resultados claros debido a los inconvenientes de logística y de falta de implicación. Es por ello que no puedo dar un resultado como tal, pero sí que he aprendido a lo largo de mi investigación que a pesar de los inconvenientes o los problemas que puedan surgir, es importante mantener la calma y saber cómo redirigir tu proyecto para poder llevarlo a cabo y que es parte de la investigación, pues que pueden haber cosas que no dependan de ti y puedan fallar, pero aún así seguir adelante, seguir investigando y sacar algo adelante. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que os habéis enfrentado en vuestra investigación? Pues en mi investigación las dificultades que tuve fueron de logística, ya que se estipuló menos tiempo del que realmente se necesitaba para formar a la gente de segundo de la ESO.
Es por ello que la formación pues, no se pudo realizar con la calidad suficiente y eso también pudo repercutir luego previamente en la formación a sus familiares y en los resultados que se obtuvieron, y también la falta de implicación, ya que pues, no obtuve suficientes respuestas en varios formularios, por lo que no se llegó a un número realmente significativo para realizar un análisis completo. En mi caso, las dificultades fueron parecidas a las de Sandra, porque los plazos pues quizás fueron demasiado apretados para todo lo que pretendía hacer, porque el primer cuestionario lo envié pues demasiado tarde a final de curso y obtuve pocas respuestas de centros, y quizás también por esa parte pues también la manera de contactar con los colegios o la manera de contactar o la manera en la que ellos reciben la solicitud de responder al formulario, pues en muchos casos fue muy escasa y algunos colegios seguramente ni la recibieron, y luego el hecho de intentar repetir la investigación al principio de curso, pues igual pensaba que iba a ser más exitosa y tampoco obtuve muchas más respuestas, así que también fue pues la falta de tiempo y la falta de participación de los centros. En mi caso pude obtener una muestra bastante significable, pero quizás no la que esperaba. ¿De qué manera nos puede ayudar como sociedad el saber de vuestra investigación? En mi caso no es tanto a nivel de sociedad, sino más en este centro, pues el objetivo principal era determinar si la manera en la que se formaba era correcta, pero va un poco más allá, ya que es importante saber si esta formación es realmente efectiva, no solo para que los alumnos sepan cómo reaccionar ante estas circunstancias, sino para ser capaces de enseñar y que sea una cadena de boca a boca en la cual la gente pues, sepa más sobre estos temas y sepa cómo reaccionar ante estas circunstancias. Bueno, en mi caso también es para mejorar la formación de los centros y también pues puede ser pues para mejorar en general la formación de RCP en toda la sociedad y sobre todo concienciar a la gente de que es algo importante que se debe dominar. ¿Os gustaría añadir algo más? Pues en conjunto nos gustaría añadir pues, la ayuda de nuestro tutor Daniel Sánchez y también de las entidades colaboradoras como el ABC que salva vidas y en mi caso el CAP y todas las personas de este centro como el alumnado o de centros externos en el caso de Nora o el profesorado que se implicó en nuestra investigación para poder ayudarnos a llevar a cabo y acompañarnos durante todo el proceso. Muchas gracias a las dos por compartir con nosotros vuestras investigaciones y desearos mucha suerte en todos los proyectos que se os presentarán a lo largo de vuestra vida. A ustedes reemplazarles para el próximo programa de Dejando Huella, donde volveremos con más investigaciones e investigadores de primero de bachillerato de investigación del Colegio Jesuitinas Pamplona, con los que hablaremos del comienzo de sus proyectos. Patrimonio, historia y juegos de mesa, dependencia de redes sociales mayores, duelo migratorio, diabetes, liderazgo, fotografía y astronomía. Ya sabes, aquí, en la radio del Colegio Jesuitinas, Radio Jesuitinas Pamplona. Mi nombre es Miguel Contín.